se conoce como hepatólogos o hepatología, y dentro del área de la hepatología pues encontramos lo que son, por supuesto, dentro de las enfermedades del hígado, las hepatitis son, digamos, una de las más frecuentes que vamos a escuchar en este término, ¿sí? Para los que no me conocen, yo soy Jorge Mario Ortiz Patrón, yo soy especialista en medicina interna y soy especialista también en hepatología y trasplante de hígado. Actualmente, pues, me desempeño como médico en la clínica IMAR y eh, yo soy de los que piensa que ya nosotros, le digo a mi grupo de rotación, ya estamos, somos estudiantes de sexto semestre de medicina. Yo creo que ya las básicas médicas quedaron muy atrás. Así que cuando o creo que la mejor manera de aprender es realmente a lo que nos va, mostrándole a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Y es que nuestros pacientes nos van a llegar de este tipo, nos van a llegar como con una historia clínica, con una enfermedad que va a llegar donde nosotros porque quiere buscar alivio a esa patología o a ese padecimiento que está sufriendo en ese momento. Entonces, yo les traigo acá un caso clínico ya que pues obviamente ya nosotros tenemos que empezar a pensar como médicos, ya digamos estamos en la rotación de medicina interna y tenemos que empezar a pensar de manera crítica y saber que los pacientes nos van a llegar como casos clínicos. Eh, Independientemente de todo lo que está pasando con la pandemia y las limitaciones en cuanto a la práctica clínica de ustedes, pues yo acá lo que estoy intentando es tratar de traer un caso clínico actual. De hecho, es un paciente que está hospitalizado en estos momentos en nuestra clínica, para que vean y obviamente acorde al tema que vamos a hablar a continuación. El caso clínico comienza, es un paciente masculino de 47 años de edad que como antecedentes tiene diabetes tipo 2, no insulino recliyente, dice que toma metformina alternamente, no es muy adherente, sin embargo, su médico particular dice que con la dieta pues está más que controlada su enfermedad de su diabetes. Pero básicamente el motivo de consulta de nuestro paciente es que le dijeron que tenía el hígado inflamado. Entonces, es un paciente, la enfermedad actual pues es muy corta porque traté de hacerlo acorde a la realidad. Así esta es la enfermedad actual, así es el paciente que está internado en estos momentos. Es un paciente masculino de 47 años de edad, con antecedentes de diabetes, que consulta por presentar un cuadro de hepatitis aguda. Su médico particular le dijo que tenía un cuadro de hepatitis aguda y es el motivo por el cual lo interna en nuestra institución para estudios. Cabe recordar que es un paciente que estaba internado en otra clínica de la ciudad y fue derivado hasta nuestra institución para que le podamos pues descubrir por qué tiene inflamado el hígado. No cabe mucho margen de error digamos, a los laboratorios con los cuales el paciente manifiesta que tiene hepatitis, porque básicamente cuando nosotros nos referimos a hepatitis nos vamos a referir específicamente a lo que son las enzimas del hígado. Entonces, por eso, este señor empezó su consulta desde el 21 de julio de 2021 con un laboratorio que tenía una hemoglobina y un hematocrito dentro de parámetros normales, unos glóbulos blancos normales, unas plaquetas normales, un INR o unos tiempos, digamos, todavía dentro de parámetros normales, con un ligero tendencia a la prolongación. Y eso sí es muy importante que ustedes conozcan, que desde ya a lo que vamos a llamar el perfil bioquímico hepático o hepatograma, donde encontramos lo que son la bilirrubina total, bilirrubina directa dentro de parámetros normales, y si pueden observar, ya empezamos a hablar de las transaminasas, la TGO o AST en 79 y la TGP o ALT en 146, estaban un poco sobre el rango de valor normal. Le repiten un laboratorio el 29 de julio y efectivamente las enzimas comienzan a aumentar, ya tiene una TGO de 460 y una TGP de 554, y un nuevo laboratorio el 4 de agosto de este mes, de este presente mes que está cursando,
en donde, como pueden observar, la TGO disminuye levemente a 319, pero la TGP continúa en aumento hasta 725. Entonces, cuando veo este caso clínico, pues yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿A qué denominamos realmente hepatitis? ¿Qué entendemos por hepatitis? Luego, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué entendemos por hepatitis aguda y crónica? Otra, pues, de las interrogantes que yo les preguntaría a ustedes es qué estudio solicitaría para el abordaje del caso. Y, por supuesto, qué diagnóstico probable tiene nuestro paciente. Básicamente, pues, lo traigo para que también me ayuden a resolver este caso, que actualmente, pues, se encuentra internado en nuestra institución. Entonces, para hablar, ya empezar en materia sobre el tema de hepatitis, básicamente nosotros denominamos hepatitis a la inflamación del hígado, que, digámoslo así, el hígado puede ser inflamado por muchas causas: infecciones, alcohol, grasa, tóxicos, medicamentos, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Pero realmente estas formas de presentaciones pueden variar desde lo que conocemos como hepatitis aguda e inclusive presentaciones graves de la hepatitis aguda e inclusive formas fulminantes o lo que llamamos hepatitis fulminante, hasta episodios autolimitados o lo más, digámoslo así, una de las complicaciones que queremos evitar en nuestros pacientes que tienen hepatitis es que puedan evolucionar a una enfermedad hepática crónica y pues posteriormente con la inflamación persistente del hígado a través del tiempo puede llegar a desarrollar el paciente cirrosis. Entonces, básicamente cuando nosotros nos referimos al término hepatitis estamos hablando de inflamación del hígado que puede dividirse en dos grandes grupos. La hepatitis aguda, en la cual la presentación, como su nombre lo dice, puede ser agudo, que puede ir desde una falla hepática fulminante a una hepatitis aguda no grave, ¿sí? Y la hepatitis crónica, que denominamos hepatitis crónica, cuando esa persistencia de las enzimas hepáticas elevadas, porque cuando hablamos de término hepatitis nos estamos refiriendo específicamente a las transaminasas elevadas, perdura por más de 6 meses. Entonces, esto es un concepto muy importante que quiero que tengan presente para poder entender los casos clínicos que nos van a presentar o que se nos van a presentar con laboratorios que manifiesten las enzimas del hígado elevadas. Y es que, como les venía diciendo, cuando nosotros nos referimos a hepatitis agudas, básicamente nos referimos a específicamente las transaminasas aumentadas. ¿Y cuáles son las transaminasas? La aspartato aminotransferasa y la aspartato alinotransferasa, ¿ya? O ALT-AST, o TGP o TGO, como los quieran llamar. En realidad, cuando nosotros tenemos las transaminasas hasta 10 veces por encima del valor normal, nos referimos a que el paciente presenta una hepatitis aguda. Sin embargo, ya con 4 o 5 veces el valor normal, creo que ya estamos en un curso de lo que se llama hepatitis aguda. Es importante que ustedes sepan el rango normal de las transaminasas. Esto es algo que ha cambiado mucho a través del tiempo. Básicamente lo que se toma ahora como valor de referencia son un valor de corte de 25 para las mujeres y de 30 para los hombres, ¿sí? Todavía hay laboratorios que inclusive hoy en día en los rangos de referencia aparece hasta 45. Ya eso hace bastante tiempo que dejó de ser así. Pero ténganlo en cuenta para que sepan cuál es el valor de rango normal. Como se pueden dar cuenta, si yo coloco un valor de rango normal de 25 para las mujeres y 30 para los hombres, nuestro paciente, que es un paciente de sexo masculino, tenía casi 700 de una y 300 y pico de otra, ¿cierto? Entonces estaba muy por encima del valor normal de las enzimas hepáticas. Entonces, esto es importante que lo sepan: hepatitis aguda, aumento de las transaminasas, con o sin síntomas, y pues es digamos, la forma de presentación más frecuente de esta patología. Yo creo que el ejemplo clásico de una hepatitis aguda pura es la intoxicación por medicamentos. Y dentro de esas, creo que la principal y digamos, el ejemplo clásico de una hepatitis aguda
que sea por toxicidad por medicamentos es la toxicidad precisamente por el paracetamol o acetaminofén. Para que nosotros tengamos una enfermedad grave, una hepatitis aguda grave o inclusive una hepatitis fulminante, producto de una intoxicación por acetaminofén, necesitamos un consumo de más o menos aproximadamente de más de 10 gramos de acetaminofén, lo cual es una dosis en pastillas, digámoslo así, una dosis por persona bastante alta. En Latinoamérica realmente no es tan frecuente la intoxicación por paracetamol porque en general son intentos de suicidio y pues lógicamente no es muy, no, digámoslo así, no es muy fácil para el paciente consumir inclusive más de 10 o si son de 1 gramo o si son de 500 miligramos, pues casi 20 pastillas de una sola vez, ¿cierto? En cambio, en los Estados Unidos es una de las causas más frecuentes de hepatitis fulminante y de trasplante hepático como único tratamiento cuando nosotros nos enfrentamos a una hepatitis fulminante, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta esto, me parece que es el ejemplo clásico de una hepatitis aguda pura y que entre otras cosas, la intoxicación por acetaminofén tiene algo muy particular que dentro de las toxicidades que afectan el hígado hace parte del grupo que son dosis dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito indudablemente una dosis por encima del rango normal para poder ejercer el efecto tóxico en el hígado. Diferente a otro tipo de medicamentos, por ejemplo, uno muy frecuente que se usa normalmente en infecciones, como lo es la amoxicilina más el ácido clavulánico, en el cual esta intoxicación ya no es tanto dosis dependiente, sino que hace parte de lo que se llama la reacción idiosincrática de los medicamentos, que efectivamente, como su nombre lo dice, independientemente de la dosis, puede hacer un efecto tóxico para el hígado e inclusive llevar a unas formas agudas y fulminantes que pueden pues comprometer la vida de nuestros pacientes y que en ese caso el único tratamiento definitivo sería un trasplante hepático. Pero acá les quiero colocar un ejemplo de lo que es una hepatitis, o sea, un tipo de virus en particular que puede producir una hepatitis aguda, pero también puede conllevar a la cronicidad, que creo es lo más importante y lo que nosotros debemos evitar en nuestros pacientes. En este caso, el ejemplo clásico es el virus B. El virus de la hepatitis B es un virus que puede afectar de manera aguda nuestro hígado, o sea, puede causar lo que se llama hepatitis aguda, y a su vez puede, si no se trata, o en algunos casos particulares, puede evolucionar a la forma crónica o puede evolucionar a la cronicidad. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que si el hígado, si la hepatitis B continúa con su efecto sobre el hígado, continúa inflamándolo de manera crónica, pues lógicamente ese hígado va a empezar a desarrollar lo que se llaman cicatrices, que en término médico básicamente se denomina esto fibrosis, y la acumulación de fibrosis en el hígado pues se conoce con el nombre de cirrosis. Es por eso que la hepatitis B puede no solamente causar una forma aguda de hepatitis, o sea, una hepatitis aguda grave, inclusive una falla hepática aguda, sino que a su vez también puede afectarlo de manera crónica y llevarlo al desarrollo de cirrosis e inclusive a la aparición del cáncer primario de hígado o carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Y yo creo que el ejemplo actual, como lo coloco ahí, más común de la evolución de la hepatitis crónica sin tratamiento es la grasa en el hígado, ¿sí? El hígado graso es algo que ha venido estudiándose a través del tiempo. Cada día tenemos más información al respecto. Y creo que es el ejemplo clásico de cómo una inflamación persistente en el hígado puede llevar hacia una complicación mayor e inclusive el desarrollo de cirrosis. Como pueden ver, nosotros tenemos en el ejemplo un hígado normal, luego tenemos la esteatosis hepática o el hígado graso, es decir, grasa que se acumula en el parénquima hepático, específicamente triglicéridos. Esto va
con el tiempo a inflamar esa grasa va a inflamar el hígado. Eso se conoce con el nombre de esteatohepatitis. Esa inflamación persiste y puede llevar a la generación de cicatrices. Esas cicatrices, como les mencioné anteriormente, se denominan fibrosis. Y la acumulación de fibrosis dentro del hígado, pues lo vamos a conocer como cirrosis. Entonces, es el ejemplo clásico de cómo pueden observar cuando tenemos algo que afecte un factor que afecte crónicamente al hígado, cómo a través del tiempo, si no se trata, puede generar ciertos y graves problemas en el hígado, como lo es la cirrosis. Es por eso que hoy en día la principal causa de cirrosis en el mundo occidental, la principal causa, de trasplante de hígado por cirrosis, ya va cambiando un poco de lo que antes era, en primer lugar, la hepatitis C y el alcohol, y ya está virando un poco a lo que es el hígado graso. Yo creo que lo había mencionado anteriormente, pero cuando nosotros tenemos la hepatitis, el cuadro de hepatitis aguda, nosotros tenemos que saber que básicamente nos referimos también a una necrosis hepatocelular por algunos de los agentes que ya mencioné, llámese alcohol, tóxicos, medicamentos, virus, ¿sí? Y que pues obviamente estas formas pueden variar de muchos tipos con respecto a la parte sintomática, que creo que es lo principal cuando nos llega un paciente con hepatitis aguda, ¿cierto? Saber qué síntomas tiene. Sin embargo, yo les quiero ser, digámoslo así, quiero ser muy específicos en esta parte. Muchos de nuestros pacientes realmente no presentan un síntoma específico de hepatitis, algunos manifiestan algo de dolor, pero la gran mayoría lo único que manifiestan quizás es algo de, digámoslo así, un poco de astenia, dinamia, o sea, cansancio, agotamiento, o sea, síntomas de hecho muy indolentes que si no pues se es juicioso en el interrogatorio, pues puede pasar desapercibido cualquier dato que nos pueda llevar a que el paciente puede tener una sospecha de una hepatitis aguda, ¿ya? Entonces, yo acá les quiero mostrar este cuadro en el cual nosotros pues tenemos todas las etiologías de todos los agentes que pueden causar hepatitis aguda. Sin embargo, sepan que dentro de los agentes, digamos, más frecuentes que pueden causar hepatitis aguda, tenemos, por supuesto, nunca va a estar de más el alcohol, pero también tenemos los virus específicos que afectan el hígado, que les llamamos virus hepatotropos, que son virus que digamos, se mencionan en las letras del abecedario desde la A hasta la E, y que, pues lógicamente, como su nombre lo dice, afectan el hígado de tal forma que lo pueden llevar a causar una hepatitis aguda o inclusive una falla hepática fulminante o una hepatitis fulminante, que el término es lo mismo. Es importante tener en cuenta la etiología y la forma de presentación y los síntomas y sobre todo pues el cuadro clínico en el cual nos estemos manejando. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene con la presentación clásica que capaz pudieron haber escuchado cuando se refiere al término hepatitis, de que de pronto el paciente tiene una coloración amarilla en la piel que se llama ictericia, o tiene ictericia en escleras, o ictericia generalizada, o tiene dolor abdominal, o tiene vómitos, ¿ya? Y por supuesto tiene el laboratorio con las enzimas elevadas. Si bien ese paciente, digamos, se manifiesta, tiene esa presentación de esas manifestaciones clínicas un poco más evidentes, hay veces que las presentaciones no son tan evidentes como lo estoy diciendo. Y aparte, también el contexto clínico del paciente en el cual nos encontramos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una arritmia o tiene una bradicardia sintomática, por ejemplo, y tienen que colocarle un marcapasos de urgencia, probablemente ese paciente, ese momento transitorio que tuvo su corazón de mala perfusión periférica, va a ocasionar que el hígado también sufra. Entonces ya es probable que si yo a ese paciente le hago unos exámenes del hígado, las enzimas del hígado puedan estar elevadas.
eso también se llama hepatitis. De hecho, es una hepatitis aguda, pero lo más probable es que en ese caso su origen sea vascular, por ejemplo, y eso lo llamamos hepatitis isquémica, que una hepatitis de tipo viral. Sin embargo, nunca se debe descartar y siempre se debe buscar la sospecha de los virus hepatotópicos a cualquier paciente que aumente o que tenga un cuadro de hepatitis aguda. Como les mencioné anteriormente, pues la presentación clínica varía, puede venir desde malestar general, fiebre, cefalea. Muchos manifiestan dolor en hipocondrio derecho, lo cual es raro realmente, porque el hígado, en general el hígado no duele, ¿sí? Lo que duele es la distensión de la cápsula de Bowman, que es otra cosa, ¿sí? Pero el hígado en general no genera dolor. Siempre que presente el dolor en hipocondrio derecho, tenemos que sospechar la causa más frecuente, que es básicamente los cálculos en la vesícula, ¿sí? Pero tengamos presente eso para nuestra presentación clínica de nuestros pacientes que puedan llegar con un cuadro de hepatitis aguda. Lo otro, la exploración física es fundamental. Yo creo que la clave cuando nosotros tenemos un cuadro de una hepatitis aguda, sobre todo una hepatitis aguda grave, es la presencia de ictericia y ascitis, ¿sí? Pero cuando ya, digámoslo así, esta progresa y ya el paciente empieza a alterar la conciencia, a eso le llamamos encefalopatía hepática, y pues ya nos marca un pronóstico, porque ya no estamos hablando de una hepatitis aguda grave, sino que estamos hablando de una hepatitis fulminante o una falla hepática aguda. Pueden haber otros signos, otros síntomas asociados, pero digámoslo así, es como la presentación, esas son las formas de presentación clínica más frecuentes. Y acá hago un importante hincapié en lo que es el laboratorio. Ya hablamos que cuando hablamos de hepatitis, nos referimos a lo que son las transaminasas aumentadas, ¿cierto? Siempre es importante saber qué enzima o cuál es el patrón de la lesión hepática en el laboratorio. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos, digamos, de la parte de laboratorios o pruebas de función hepática. Pero, como para adelantarme un poco, porque es importante, hablando específicamente del término hepatitis, es importante la relación de las enzimas, o sea, cuál predomina más en el momento de estar aumentada, si la AST o TGO o si la ALT o TGP, ¿ya? Porque eso nos va a orientar a saber si el daño es más hepatocelular o si es un daño extrahepático. Entonces, es importante tener en cuenta eso cuando hablamos del valor aumentado de las transaminasas. Además de eso, tenemos otros marcadores que indican algo que se llama colestasis, que es cuando aumenta la bilirrubina y tiene aumento de otras enzimas como lo son las fosfatas alcalinas y la gamma-GT. Esto es importante también tenerlo presente cuando tenemos un paciente con un cuadro de hepatitis aguda. En general, pues cuando hay marcadores de colestasis aumentados, pues lógicamente la presentación más frecuente es cuando tenemos obstrucción a nivel de la vía biliar, de pronto por un cálculo en la vesícula, como les comenté anteriormente. Es una causa muy frecuente de aumento de la bilirrubina, de dolor en hipocondrio derecho, y también puede aumentar las enzimas del hígado y causar una hepatitis aguda. Pero aquí también quiero hacer un principal, hacer mucha relevancia a lo que es las pruebas, a lo que nos va a medir la función hepática, que es clave cuando nosotros hablamos de hepatitis aguda y del término hepatitis. Cuando nosotros tenemos el término, un paciente que tiene enzimas hepáticas elevadas, tiene transaminasas aumentadas, nosotros tenemos que ese paciente verlo de cerca, pero sobre todo ver de cerca su función hepática, que es clave para saber la evolución del paciente. ¿Y cómo lo vemos o cuál es la manera de medirlo en el laboratorio? Con el TP y con el INR o RIN, ¿sí? Entonces es lo que nos permite dividir la hepatitis aguda, sobre todo la hepatitis aguda, en tres grandes grupos que ya les he venido hablando anteriormente. Cuando nosotros tenemos un INR menor a 1.5, estamos hablando de una hepatitis aguda. Perdón, cuando nosotros tenemos unas transaminasas aumentadas, estamos hablando de una hepatitis aguda.
Cuando nosotros tenemos unas transaminasas aumentadas y un INR menor a 1.5 o un RIM menor a 1.5, estamos hablando de una hepatitis aguda no grave. Cuando nosotros tenemos un aumento de las enzimas hepáticas y un INR mayor a 1.5, nosotros estamos hablando de una hepatitis aguda grave. Y cuando nosotros tenemos unas enzimas hepáticas elevadas, un INR mayor a 1.5, y aparte el paciente manifiesta alteración del estado de conciencia, que eso, el término médico es encefalopatía hepática, ya estamos hablando de una falla hepática fulminante y es un paciente que requiere inmediatamente no solo el diagnóstico oportuno, sino la derivación a un centro de trasplante hepático, porque probablemente su única salvación en ese caso sería un trasplante hepático de urgencia. Cuando nosotros vemos al paciente con hepatitis aguda, yo se los comenté al principio en el caso clínico, nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a enfocar, ¿cierto? O sea, cuáles son nuestras herramientas diagnósticas para enfocarlo. Siempre vamos a hablar primero de la parte del laboratorio. Ya nosotros le hicimos el laboratorio de sangre, ya vimos, pues lógicamente, lo que tenía las enzimas hepáticas aumentadas. Entonces, siempre vamos a pedir lo que son los marcadores para hepatitis virales. Dentro de los marcadores para hepatitis virales, que ya se los voy a comentar, también tenemos algunos otros ciertos exámenes de sangre que nosotros debemos solicitar ante la sospecha de una hepatitis aguda. Lo primero siempre son los marcadores virales. A ver, si tú le pides los marcadores virales y tiene una hepatitis B, pues lógicamente ahí se acaba pues el algoritmo diagnóstico y ya tienes el diagnóstico, es una hepatitis B aguda. Pero si yo le pido, solicito los marcadores virales y los marcadores virales son negativos y el paciente persiste con la hepatitis, pues lógicamente más allá del interrogatorio, que es fundamental, si hay un escenario clínico en el cual la anamnesis es fundamental, es cuando un paciente tiene un síndrome de hepatitis aguda. Nosotros además de eso tenemos que solicitarle ciertas pruebas de laboratorio en sangre para descartar que no tenga una hepatitis autoinmune. En los pacientes, pues también debemos sospechar que no hay una enfermedad de Wilson, sobre todo en los pacientes jóvenes. Y por supuesto, una correcta anamnesis para descartar que no haya ningún tóxico, algún medicamento en el medio que pueda ser el causante de nuestro cuadro de hepatitis agudo. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de hepatitis aguda, siempre vamos a hablar de los virus hepatotropos. Ya yo se los comenté, son básicamente, se denominan letras del abecedario de la A a la E, pero más que letras del abecedario son virus de verdad que causan mucho problema a nivel hepático y que si nosotros pues no sabemos identificarlo y no sabemos el correcto abordaje digámoslo así, del screening de estos virus en nuestros pacientes, pues lógicamente no vamos a llegar al diagnóstico oportuno. Básicamente con este cuadro no los quiero confundir ni nada de eso, simplemente quiero hacerle hincapié en que cada virus tiene su forma específica de diagnosticar serológicamente, o sea, con exámenes de sangre, pero buscando siempre un marcador específico para poder determinar el tipo de virus o la forma de presentación en nuestro paciente. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos el paciente con hepatitis aguda, tenemos que hacer el abordaje, por supuesto, el abordaje clínico y el abordaje de la anamnesis de la historia clínica. Y ya cuando pasamos al examen de laboratorio y les pedimos todo lo que son las enzimas del hígado, las serologías para los virus, de pronto también por la sospecha le pedimos pues estudios más específicos para autoinmunidad y algunas otras cosas, pero siempre debe ir acompañado de una imagen, ¿ya? ¿Cuál es la imagen clásica que nosotros debemos pedir a un paciente con hepatitis? Siempre una ecografía abdominal. Siempre debe haber una ecografía abdominal como el primer paso, ¿sí? Yo estas otras dos, tanto la colangioresonancia como la biopsia hepática, les diría que si nosotros llegamos a este punto es porque realmente estamos muy perdidos en el diagnóstico y estamos muy perdidos en el enfoque del paciente, ¿ya? Porque es raro tener que llegar cuando se toma un correcto abordaje del caso clínico, es raro tener que llegar a estas dos situaciones, ¿cierto? Casos se han visto, por ejemplo, casos se han visto cuando yo estudiaba, pues
Hay pacientes que hasta terminaban en colangioresonancia y terminaban en CPRE o inclusive pocas veces en biopsia hepática, pero hay pacientes sobre todo muy fácil que hagan una colangioresonancia e incluso terminaran en CPRE que lo que tenían era una hepatitis B aguda. Entonces, ahí estamos, pues, obviamente no estamos enfocando adecuadamente al paciente. Entonces, básicamente cuando nosotros queremos hacer una colangioresonancia es porque tenemos la sospecha de que hay una obstrucción o algo a nivel biliar. Y eso nos va a orientar mucho la bioquímica hepática. Como les mencioné anteriormente, si de pronto hay un patrón colestático, o sea, hay un aumento de fosfatasa alcalina, bilirrubina, y la clínica es predominante de dolor abdominal, es raro que una hepatitis viral, por ejemplo, o una hepatitis alcohólica, te dé mucho dolor abdominal. Eso es rarísimo, ¿sí? De hecho, les diría que no existe. Siempre cuando haya mucho dolor abdominal, hay que buscar que no tenga un calco, ¿sí? Y pues ahí quizás la colangioresonancia ayudaría. Y ya la biopsia hepática, yo tenía un profesor que decía que la biopsia hepática es cuando tú vas a confirmar lo que ya tú sabes, ¿sí? Y vas a excluir otras causas alternativas que el paciente pueda tener. Entonces, digámoslo así, es la manera final en la cual ya nosotros estamos en, por decirlo de alguna manera, ya cuando nosotros tenemos un diagnóstico y quizás lo usamos más para excluir otras causas y evaluar específicamente la fibrosis o la presencia de fibrosis o inclusive la presencia de cirrosis, ¿ya? Entonces, pues es algo que ya, digámoslo así, no debería ser tan frecuente usar. La verdad, me parece que la biopsia hepática se debe dejar para casos muy puntuales y como les dije, inicialmente el abordaje, si el abordaje clínico es excelente, si el abordaje de la anamnesis, el interrogatorio es bueno, yo creo que llegar a una biopsia hepática es menos probable. Entonces, acá les dejo pues un algoritmo para cuando nosotros tenemos una sospecha de una hepatitis aguda, ¿sí? Siempre la anamnesis y la exploración física pues es fundamental. Lógicamente, pues tenemos las transaminasas aumentadas, digámoslo así, ya le pedimos las serologías virales y descartamos hepatitis virales. Entonces, si no tiene, pues lógicamente pasamos a los anticuerpos y a todo lo que es el perfil inmunológico o autoinmune, hablando del perfil autoinmune hepático. Digámoslo así, que si este es negativo, pues lógicamente tenemos siempre a la mano la ecografía abdominal. Siempre debe haber una ecografía abdominal. De hecho, esta debería ir inclusive después de la exploración física, la anamnesis y el laboratorio donde evidenciamos las transaminasas. Si efectivamente estas son negativas, pues obviamente se podría pensar en una biopsia hepática dependiendo de la clínica. Y como les mencioné anteriormente, depende también de de los resultados y de los otros resultados de los otros estudios que debemos hacer con nuestro paciente. Esto yo se los mencioné anteriormente. Siempre que un paciente tenga una hepatitis aguda y tenga signos clínicos de encefalopatía hepática, que básicamente son alteración del estado de conciencia, que puede ir desde somnolencia hasta coma, pero siempre que tenga signos clínicos de encefalopatía, ese paciente tiene que hospitalizar. Pero más allá, y de hecho es algo que nosotros tratamos de mencionar, nosotros no podemos esperar hasta que el paciente tenga encefalopatía hepática. Nosotros, cuando el paciente tenga un cuadro de hepatitis aguda, como les mencioné anteriormente, y tengan un INR mayor a 1.5, ese paciente debe estar hospitalizado. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene algo que se llama hepatitis aguda grave y tiene un riesgo de desarrollar, por supuesto, hepatitis fulminante, que es cuando ya agrega la encefalopatía hepática. Es decir, cuando un paciente está en el estadio de hepatitis aguda grave, o sea, enzimas hepáticas elevadas y un INR mayor a 1.5, ese paciente debería, teóricamente, ya estar uno en planes o en contacto con un especialista en hígado y probablemente con un centro de trasplante hepático. Por supuesto que ya la detección de ascitis y la hipoglucemia grave creo que son cosas más, complicaciones más graves de una insuficiencia hepática aguda. Ni hablar cuando el paciente tiene bilirrubina por encima de 30 o un tiempo de tropotrombina menor a 50. Y por supuesto la albuminemia, que es un marcador también en este caso, si bien se puede alterar por otras cosas, pues no deja de ser importante como para tener en cuenta a la hora de tener el paciente hospitalizado.
Y pues no podía hablar de hepatitis y hablar todo el término de hepatitis sin, por supuesto, mencionarles rápidamente lo que conocemos como hepatitis virales. Ya los mencioné algo, les dije anteriormente que son ciertos virus que los denominamos hepatotropos porque inflaman y afectan el hígado, su órgano, digamos, principal de afectación es el hígado. Entonces los denominamos por letras del abecedario. Básicamente va desde la A a la E, ¿sí? Virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D o delta y virus de la hepatitis E. Rápidamente, yo les voy a mencionar algunas cositas, porque realmente pues es un mundo muy grande dentro de, inclusive de la misma patología. Las hepatitis virales, pues comenzamos con la hepatitis A. Yo lo que quiero que entiendan es que acá la hepatitis A, lo más importante que hay que saber es que su forma de presentación es fecal oral. Está muy relacionado con aguas contaminadas y mala higiene, ¿ya? Y a pesar de que tenemos una vacuna, pues lógicamente todavía hay casos y hay casos que en adultos puede llegar en casos más raros a presentarse de una manera aguda o inclusive una falla hepática fulminante, ¿ya? Básicamente el diagnóstico se hace basado en pruebas de serología. Todo se hace quizás en pruebas de serología, pero hablando específicamente de la hepatitis A, estamos buscando los anticuerpos IgM, IgG para descartar IgM infección aguda, IgG, pues lógicamente que ya tuvimos contacto con el virus. Como les mencioné, ya esto se los mencioné, el riesgo de insuficiencia hepática fulminante pues es bajo, pero existe y hay que saberlo. Y siempre, pues lógicamente cuando tenemos un paciente con hepatitis aguda, y sobre todo con falla hepática fulminante, pues lógicamente hay que escrinearle los virus y dentro de ellos pues el virus de la hepatitis A no puede faltar. Quiero hacer un particular énfasis aquí en lo que es el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque son dos virus que son muy complejos de entender, muy, digámoslo así de alguna forma, afectan severamente el hígado y pueden desarrollar cirrosis e inclusive cáncer de hígado, cáncer primario de hígado o carcinoma hepatocelular. Hablando específicamente del virus de la hepatitis B, tienen que saber que es un virus de tipo ADN y que tiene una particularidad. Este virus va a vivir siempre con nosotros. Todo paciente que le dio hepatitis B va a tener hepatitis B, o sea, el virus va a vivir en su cuerpo para siempre, ¿ya? Eso hay que saberlo. O sea, el virus, la hepatitis B, dicho de otra forma, no tiene cura. Cura desde el punto de vista de estar libre del virus, ya erradicar el virus por completo. Sí hay ciertos escenarios clínicos en los cuales nosotros podemos decir que el virus B desaparece, ¿ya? De hecho, lo más frecuente es que nosotros tengamos un cuadro de hepatitis aguda, probablemente sea de tipo, hablando específicamente de hepatitis B, ese cuadro pasó, inclusive pasó oligoasintomático, de pronto el paciente lo único que tuvo fue un cuadro de pronto mareos, náusea, fiebre, dolor abdominal y se pasó y resulta que era una hepatitis B y él tuvo el cuerpo tiene, nuestro mismo organismo y sistema inmune tiene la particularidad de poder enfrentar el virus y poder combatirlo de tal forma que no evolucione a la cronicidad, ¿cierto? Eso es lo principal, lo más importante, que la hepatitis B no evolucione a la cronicidad. Hoy en día tenemos una vacuna para esto, es importante pues, vacunarnos, sobre todo nosotros como personal de la salud. Y muy importante saber que este virus es de transmisión a nivel parenteral, pero también tiene una alta transmisión sexual. Y es algo que nosotros por ahí no tenemos muy en cuenta. Casi siempre los pacientes que tienen algún contacto sexual de riesgo, siempre pues está a la cabeza el HIV, pero nos olvidamos mucho del virus de la hepatitis B. Y recuerden que las hepatitis pues, pueden causar ciertos problemas a nivel hepático y llevar a la cirrosis, y en este caso particular al cáncer de hígado, ¿ya? Esto pues es algo importante, va un poquito más de lo mismo. Siempre pues tenemos que hacer, para hacer el diagnóstico de la hepatitis B, se hace con el antígeno de superficie. Un antígeno de superficie positivo por más de 6 meses diagnostica la hepatitis B crónica, ¿ya? Pero normalmente nuestro cuerpo, se dice que el 90% de nosotros, de los adultos, cuando nos infectamos con el virus B, negativizamos este antígeno de superficie, es decir, entre comillas, nos curamos de la hepatitis B,
y después formamos otro anticuerpo que se llama anticuerpo contra el core, que no los quiero enredar con eso, pero ya es como la memoria inmunológica que nos quedó del virus. Recuerden que eso va a vivir para siempre en nuestro organismo, y si bien de pronto nosotros negativizamos el antígeno de superficie, el día de mañana, si de pronto nosotros tenemos alguna enfermedad oncológica y necesitamos hacer quimioterapia, es probable que tengamos que hacer profilaxis de tratamiento porque el virus siempre va a vivir con nosotros. Así tengamos el antígeno de superficie negativo. Y como dije anteriormente, el virus de la hepatitis C, quería hacer una principal mención. Este es un virus que también puede ocasionar hepatitis aguda, es rarísimo, pero también está relacionado a muchas formas y presentaciones clínicas, sobre todo de manera autoinmune o de forma autoinmune en nuestro cuerpo. Pero para que sepan, todavía sigue siendo, pero ya va en una evolución diferente, la principal causa de trasplante hepático a nivel mundial. Hoy en día sabemos que la hepatitis C, hace poco, de hecho, fue premio Nobel los descubridores del virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque yo lo menciono y lo digo siempre, este es como la gran paradoja de la medicina moderna. Nosotros tenemos una enfermedad que hoy en día tiene cura, pero tenemos muchísimos pacientes, millones de pacientes a nivel mundial que no saben que tienen hepatitis C. Entonces, la hepatitis C demora un tiempo en hacer la afectación del hígado, inclusive se requieren años para que el paciente desarrolle cirrosis, pero muchos de nuestros pacientes no saben que tienen hepatitis C, y ya cuando el paciente llega con todas las complicaciones de la cirrosis, pues no es la idea en ese momento tratar la hepatitis C, sino tratarla antes, cuando no haya desarrollado cirrosis, ¿cierto? Básicamente, pues el diagnóstico se hace con serologías, como les mencioné anteriormente, son exámenes de sangre donde vemos el anticuerpo positivo de hepatitis C, luego se confirma con la carga viral de la hepatitis C, y para que ustedes sepan, el tratamiento hoy en día es con medicamentos que se llaman antivirales de acción directa, y esos medicamentos que fueron descubiertos, digamos, hace ya unos años, a partir del 2014 para acá, ya están en circulación en Colombia, y a pesar de ser un tratamiento de alto costo, tienen un éxito de curación de más del 96%, lo cual es algo realmente magnífico cuando nosotros hablamos de tasa de curación de una enfermedad. O sea que hoy en día podemos hablar de que el paciente que tiene hepatitis C tiene cura de su enfermedad. Un poquito de la hepatitis delta, pues básicamente también hace parte de la familia de los virus de ARN. Yo lo que no quiero enredarlos con esto, básicamente el virus de la hepatitis B no existe sin hepatitis B. Es decir, este es un virus que necesita de la maquinaria del virus B para poder hacer toda su función, digamos, vital que hacen los virus de replicarse, porque esa es la vida del virus, es eso, replicarse. Entonces, sepan que yo no puedo pensar que hay hepatitis delta sin tener hepatitis B. Eso es algo claro, ¿ya? Lógicamente, la hepatitis delta, así como el virus B, puede llegar a enfermar de manera crónica al hígado y a desarrollar cirrosis, ¿ya? Lo mismo, la prueba serológica, pues es la manera diagnóstica, es la prueba serológica. Obviamente, cuando hay coinfección de virus D y virus B, pues el paciente tiene un mayor desarrollo puede tener un mayor desarrollo de complicaciones realmente severas a nivel hepático. Y pues el diagnóstico se hace básicamente con test de pruebas serológicas de IgG y IgM, y que actualmente pues el tratamiento, por supuesto, va a ser combatir la hepatitis B en caso de que tenga la hepatitis B activa, pero también hay otros tratamientos que todavía están en investigación para el virus delta. Y la hepatitis C, yo les digo siempre relacionen A y E, ¿sí? El virus de la hepatitis E es muy parecido, digamos, tanto en la forma como en la vía de transmisión al virus de la hepatitis A. Un virus que se puede transmitir de fecal oral, está relacionado estrechamente con ambientes, digamos, poco saludables, o sea, bajo nivel socioeconómico. Es la mala higiene, es la forma en la presentación, en la que está relacionada este virus. Hay que tener en cuenta que la hepatitis E se puede presentar como una hepatitis fulminante, y digamos es un virus que es poco pensado
cuando el paciente tiene una hepatitis fulminante. O sea, nosotros realmente cuando nos enfrentamos a estos tipos de pacientes que llegaban con un cuadro de hepatitis aguda grave y luego evolucionaban a una hepatitis fulminante y tocaba trasplantarlos de urgencia, creo que los dos casos que vi de hepatitis E aguda, de hecho, trasplante hepático, que requirieron trasplante hepático, pues el resultado nos llegó casi ya como días o 2 o 3 días después de que el paciente estaba trasplantado. Pues lógicamente es un cuadro grave que amerita un trasplante de urgencia para poder salvarle la vida a nuestro paciente. Yo tenía acá, presentando, hablando de específicamente de las hepatitis, nuestra sociedad pues está, tanto nuestra sociedad a nivel nacional como la OMS, estamos en un plan de erradicar las hepatitis virales. Es lo que la consigna este año, es que la hepatitis no puede esperar. Nuestra meta es que a 2030 no hayan hepatitis virales. Ya nosotros tenemos vacunas, tenemos tratamiento efectivo, pero todavía nos faltan los pacientes que hay muchos pacientes que todavía no saben que tienen las hepatitis virales. Yo les dejo simplemente un minutico para escuchar, no sé si se pueda escuchar. Tiene que activar el audio. No se escucha, doctor. Ok, perfecto. Bueno, era para mencionarlo nada más. Nosotros, pues, el 28 de julio se celebró el Día Mundial de las Hepatitis Virales y, pues, lógicamente estamos tratando de erradicar este problema de nuestra sociedad como tal. Tuve, pues, la oportunidad de hablar al respecto acá con la parte de nuestra comunidad acá de Montería al respecto. Este es el lema de la Organización Mundial de la Salud, un futuro sin hepatitis. El lema de este año fue: la hepatitis no puede esperar. Y pues tuve la oportunidad de hablar acá a nivel pues regional, de la parte de todo lo que es la lucha contra la hepatitis. Y pues siempre, digámoslo así, es importante conocer estos temas porque muchos de nosotros no sabemos que tenemos hepatitis y el día de mañana podemos presentar ciertos problemas a nivel hepático. Bueno, eso es lo que tenía preparado por ustedes con el tema de hepatitis. Pues muchas gracias y quedo atento a todas las preguntas que tengan. Voy a dejar de compartir. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda, pregunta? Nadie me dijo nada acerca del caso clínico, ¿no me quieren ayudar un poco? No, señor. Bueno, ninguna pregunta, todo quedó claro con respecto a hepatitis. Doctor, una preguntita. Sí, digan. ¿Todos los tipos de virus de hepatitis pueden evolucionar a una cirrosis? Excelente pregunta, doctor. Muy buena pregunta. Realmente no todos los virus pueden evolucionar a la cirrosis. De hecho, los únicos virus que pueden evolucionar a la cronicidad, que es lo que pues posteriormente va a desarrollar la cirrosis, son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D o delta. ¿Sí? Actualmente son los virus que pueden desarrollar cirrosis. El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, el virus de la hepatitis A no, el virus de la hepatitis E todavía pues está en estudio algunas cosas al respecto, pero básicamente solamente el virus B, C y delta pueden desarrollar cirrosis actualmente. Ok, gracias.
Doctor, una pregunta. Cuando usted dijo Sí, que en la hepatitis B, si alguien estaba haciendo un tratamiento de quimioterapia o algo así, había que hacer profilaxis de medicamento. ¿A qué se refería como tal, doctor? excelente pregunta también, doctora. Como les dije anteriormente, el virus de la hepatitis B va a vivir siempre con nosotros, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica hepatitis B? Con el antígeno de superficie positivo. Aquí te hacen un examen de sangre y sale el antígeno de superficie positivo. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo es capaz de combatir el virus y negativizar ese antígeno de superficie. O sea, tu cuerpo lo combatió y en el resultado del examen te lo vuelven a hacer y ya el antígeno de superficie es negativo. Pero ese paciente, o sea, tú mismo, digamos, hablando en el caso particular tuyo, en el caso hipotético, tú vas a desarrollar un anticuerpo de memoria que se llama anticuerpo contra el core y ese va a quedar contigo toda la vida. ¿Qué pasa? Que eso significa que este virus va a quedar vivo en tu cuerpo. De hecho, este es un virus que tiene una particularidad y es que se une al genoma del hepatocito, o sea, va a vivir dentro de la célula, dentro del hepatocito. ¿Qué quiere decir eso? Que es un virus que va a estar dormido y que puse el ejemplo, porque es el ejemplo clásico, cuando nosotros tenemos, el día de mañana nos da un cáncer, por ejemplo, y tenemos que hacer quimioterapia, o tenemos que hacer corticoterapia a altas dosis por, no sé, tener un lupus, alguna cosa así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta que ese virus siempre va a vivir con nosotros y ese virus se puede despertar o reactivar. Entonces, para evitar que se haga esa reactivación, yo tengo que dar una medicación, o sea, un tratamiento como profilaxis mientras estoy haciendo la quimioterapia, mientras estoy haciendo los corticoides a altas dosis, sobre todo una quimioterapia en específico que es una droga que se llama rituximab. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos un paciente que tuvo exposición al virus B, hay que, y tiene que hacer quimioterapia, hay que tener en cuenta esto para darle su profilaxis. No sé si quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, una Perfecto. pregunta. Sí, O sea, cuando usted dice que no puede haber delta sin haber un B, o sea, ¿a qué se refiere el prácticamente? virus, ok, el virus Delta es un virus parásito, por así decirlo. Yo le llamo así, sí, es un virus parásito. Necesita del virus B, necesita de la maquinaria del virus B para poder desarrollar su actividad como tal, que es replicarse. Ustedes sepan que el virus, la única función que tiene el virus en el mundo es replicarse, ¿sí? Y para eso utiliza la maquinaria, el virus pues en general utiliza la maquinaria celular. Bueno, el virus Delta lo que utiliza es la maquinaria del virus B para poder hacer su función. O sea, entiéndalo de esa forma, de pronto es un poquito más complejo de explicar, pero entiéndalo de esa forma para que ustedes sepan que no puede haber virus delta sin la presencia del virus B. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿qué podemos deducir o en qué nos ayuda a saber qué enzima es la que predomina? O sea, ya sea la GPT o la GOT. Excelente, doctora. Esto lo vamos a hablar un poquito en lo que son las pruebas de función hepática, pero te adelanto un poco. Eh, Normalmente cuando nosotros hablamos de hepatitis virales, por ejemplo, los virus tienen la particularidad de que aumentan más la alanino-aminotransferasa o ALT o TGP que la aspartato aminotransferasa. O sea, quiere decir que la relación es mayor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sospecho, por ejemplo, de una hepatitis viral, voy a encontrar la ALT más aumentada que la AST. Diferente, por ejemplo, a la hepatitis alcohólica. En la hepatitis alcohólica, la hepatitis que causa el alcohol, vamos a encontrar predominantemente aumentada en una mayor cantidad, una mayor proporción, la AST con respecto a la ALT. ¿Sí? O sea, parece como un juego de palabras, pero es como para que ustedes entiendan que simplemente yo de pronto viendo las enzimas, como en el caso clínico que les mostré, yo veo que tiene más aumentada la TGP que la AST, pues yo puedo pensar que ese paciente probablemente tenga una afección de origen viral. Y en cuanto a los otros marcadores que usted mencionó, que las fosfatasas alcalinas. Excelente. Bien, volvemos a lo mismo. Lo vamos a entrar más en detalle en lo que son las pruebas de laboratorio y pruebas de función hepática, pero ustedes sepan que la fosfatasa alcalina y que la gamma GT son marcadores de colestasis, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que son marcadores más de daño o de obstrucción a nivel biliar.
Entonces, cuando yo voy a estudiar un paciente que tiene una hepatitis aguda, yo tengo que pedirle todas las pruebas o todo lo que llamo perfil bioquímico hepático. ¿En qué consiste el perfil bioquímico hepático? Bilirrubina total, bilirrubina directa, AST, ALT, fosfatasa alcalina, gamma GT e inclusive los tiempos de coagulación para ver la prueba de la funcionalidad del hígado. Entonces, hablando específicamente de fosfatasa alcalina y gamma GT, pues nos van a hablar de colestasis. Entonces, ¿puede haber una hepatitis colestásica? Por supuesto. ¿Puede haber una presentación fulminante de una hepatitis viral que lleve aumento de bilirrubina y aumento de fosfatasa alcalina? Pues por supuesto, sobre todo de bilirrubina, ¿sí? Es como un juego con las pruebas de función hepática, con las pruebas de la bioquímica hepática. Es decir, las pruebas de bioquímica hepática, todas las pruebas de bioquímica hepática nos pueden orientar el diagnóstico con muchísima certeza, como lo hace, digamos, la anamnesis, por ejemplo. Simplemente viendo el valor de las enzimas del hígado, ver si hay aumentada la fosfatasa alcalina, etc. Y bilirrubina, etc. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, en el caso de la hepatitis B, usted menciona que los pacientes negativizaban el antígeno de superficie. En ese caso, ¿cómo sería el diagnóstico? Bueno, ahí el diagnóstico básicamente ya se hizo, porque si tú tienes un antígeno de superficie positivo, quiere decir que a ti te dio una hepatitis B aguda, ¿sí? Pero cuando yo tengo la hepatitis B aguda, la hepatitis B se divide en dos grandes grupos, aguda y crónica. Esto es un tema súper extenso dentro del mundo de la patología, la hepatitis B. Pero básicamente se divide en dos grandes grupos, aguda y crónica. ¿Qué lo diferencia? Digamos, ¿cuál es la diferencia principal? La presencia del antígeno de superficie. Si yo tengo un antígeno de superficie positivo, pues y obviamente tengo todo el cuadro de del síndrome de hepatitis aguda, o sea, el laboratorio, aumento de transaminasa y todo lo demás, pues lo que tengo es una hepatitis aguda. Ahora, ese antígeno de superficie, si logra desaparecer antes de los 6 meses, pues lógicamente ese paciente ya se curó, entre comillas, de la hepatitis B. Ahora, si el antígeno de superficie persiste por más de 6 meses, eso se llama hepatitis B crónica. Y ya pues el paciente sí va a requerir otra serie adicional de estudios. Pero el antígeno de superficie, para que se entienda, el antígeno de superficie de la hepatitis B positivo es marcador de hepatitis B aguda. Cuando el antígeno de superficie, cuando tenemos la presentación, por supuesto, del síndrome de hepatitis B, de hepatitis aguda, todas las transaminasas y todo aumentado. Ahora, si yo no tengo nada de eso y de pronto yo te hago un examen a ti, tú llegaste a un examen de rutina y yo te pedí una serología o fuiste a donar sangre y la serología dio positiva y tú no tenías ningún síntoma de nada, lo más probable es que hay que estudiarte si eso fue un episodio agudo que está saliendo o si es un episodio crónico. Entonces, para eso, pues lógicamente vamos a necesitar otras pruebas adicionales para evaluar esa característica. No sé si te lo expliqué bien, porque es un tema de verdad bastante enredado y no quiero enredarlos con eso. Listo, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Nada, ninguna otra duda. Díganme. No, yo creo que no hay más dudas, doctor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, todo lo que preguntaron, pues son preguntas de verdad muy interesantes. Gracias por preguntar. De hecho, son preguntas de exámenes, seguramente. Y bueno, vamos a continuar. Dígame. ¿Me está escuchando, Francisco? ¿Sí? Lo que pasa es que tenía una pregunta. ¿Es posible la reinfección general de cualquiera de los virus de los diferentes? Es posible. El virus pues vive como tal en el cuerpo, o sea, nunca se va a ir, se puede reinfectar la persona. Hablando específicamente del virus B, sí. El virus B
es un virus que, como yo les dije, duerme en nuestro cuerpo. O sea, ya si nosotros nos contagiamos de hepatitis B, lo vamos a tener para toda la vida. Ahora, puede haber algo que se llama reactivación, o el nombre en inglés lo llamamos como flare de hepatitis B, pero hablando específicamente, el único que hace esto es el virus B. Es el único que hace esto, que vive en nuestro cuerpo y en algún momento se puede despertar y puede reinfectarnos, ¿sí? Entonces, eso se llama flare de hepatitis B o reactivación de hepatitis B, pero solamente ocurre bajo ciertas condiciones. Como les dije anteriormente, de pronto el paciente que está haciendo quimioterapia o está teniendo tratamiento con corticoides de alta dosis, es donde se puede presentar esa reactivación. Si no, pues no habría ningún inconveniente. Sería raro una presentación así aguda de reinfección. Listo, doctor, gracias. Ok, bueno chicos, no habiendo ninguna otra pregunta, pues seguimos toda esta semana con el módulo de gastropatología, así que creo que ya cumpliendo con el tiempo, los dejo y pues nos vemos en el día de mañana entonces. ¿Listo? Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. saludos a todos.